Trasfondo del plan arquitectónico de Dios. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 19:11. Dios es un Dios de diseño. Esto implica que siempre lleva a cabo todas sus actividades mediante un plan, estrategia y motivo. En su creación puso todas las cosas dentro de su orden estratégico. A continuación, Dios prometió un hijo a Abraham en Génesis 15, y le dijo que su descendencia habitaría en tierra ajena durante 400 años y sería esclavizada. Sin embargo, todo eso era parte de su plan, una sombra de lo que había de suceder. Posteriormente, nos relata cómo seleccionó, preparó y levantó a Moisés desde su nacimiento. Luego les dio detalladamente todas las cosas que ellos tenían que hacer y guardar conforme al plan. Les entregó su ley, instrucciones para que construyeran el tabernáculo y el arca del pacto, y hasta cómo vivir bajo un sistema de gobierno teocéntrico. Sin embargo, todo estaba relacionado con su estrategia para presentar y proveer su plan de salvación a nosotros los seres humanos. De igual manera, cuando Jesús apareció en nuestro escenario, todo estaba planeado. Esto lo vemos claramente en la expresión del apóstol Pedro en el libro de Hechos. Varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Hechos 2, 22-24. Todo siempre ha estado sujeto a su plan. Estrategias de Dios versus inventos de nosotros los seres humanos. Tenemos conocimiento de que Dios lleva a cabo todo en línea con su objetivo. Sin embargo, es evidente que a nosotros, los seres humanos, nos gusta controlar y cambiar las cosas según nos parece. Antiguo Testamento. De acuerdo con todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, el pueblo siempre trató de cambiar el plan de Dios. Observamos cómo numerosos individuos cometieron errores, no obstante, a pesar de ello, el plan divino se mantuvo en constante y perfecta ejecución. Algunos de estos errores surgieron porque pensaban que ellos podían conocer y administrar el plan divino según sus propios pensamientos. Hasta pensaron que podrían modificar la estrategia, añadiendo y eliminando cosas, olvidando que la estrategia y propósito le pertenece solamente a Dios. El pueblo de Israel olvidaba su posición y objetivo en el plan divino. A menudo cometían muchos errores, como desenfoque del propósito de Dios. Modificaban las estrategias, cambiando las prioridades. Añadían, acomodaban y quitaban detalles según les parecía. Nuevo Testamento. Las Sagradas Escrituras nos cuentan detalladamente que muchos seres humanos siguen sin entender que Dios ya tiene su plan estratégico. Él conoce cómo hacer todas las cosas. Desde las narrativas de los primeros libros, vemos cosas como: entonces respondiendo Juan, dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Lucas 9:49. Viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Lucas 9:54. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Lucas 22:24. Por otro lado, vemos que Jesús les dijo a sus seguidores antes de ascender al cielo: pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Sin embargo,
cuando recibieron la promesa de su poder, se quedaron en Jerusalén. Esto se resalta más adelante. Luego observamos cómo Dios camina hacia adelante con todo su plan estratégico, forzando la salida de sus seguidores a través de persecuciones, de manera que continuara esparciéndose su mensaje. En algunas narrativas del Nuevo Testamento, continuamos viendo a la Iglesia confrontando contratiempos, batallando con inventos que los seres humanos queremos añadir y quitar del plan estratégico de Dios. Estrategia de esta guía. Apreciado lector, es nuestra expectativa presentar este escrito para que usted pueda abrir sus ojos espirituales a través de recibir revelación de Dios que le pueda ayudar a crecer y madurar espiritualmente junto a su iglesia, comunidad y familia. Como ministros de Cristo bajo el ministerio de Jesús. Cuando aceptamos el llamado del Maestro, asumimos la posición de ser sus discípulos. Esto significa que Él nos está preparando y capacitando para participar en el plan estratégico de Dios. Ahora, esto quiere decir que trabajamos bajo el modelo perfecto de nuestro Maestro Jesús. Lo primero que podemos observar y aprender es: Jesús solo realizó lo que el Padre le ordenó. Nunca se enfocó en él mismo. Desde el mismo inicio de su ministerio Jesús hizo todo, sujeto al plan de Dios. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Lucas 4, 18-19. Sin embargo, las estrategias de Jesús chocaban con las tradiciones y las costumbres de su entorno, aun con el estilo de trabajo de Juan el Bautista. Pero a pesar de todo eso, él nunca se desenfocó de su propósito. Nunca se acomodó, ni se sujetó para complacer a otros. Él sabía que todo trabajaba bajo el plan de Dios. Las estrategias de los seres humanos se basaban en aislarse del pecado, pero muchas veces terminaban complaciendo las demandas y las tradiciones de las masas. Esto causaba divisiones, ignorancia y ceguera del alma. Las estrategias de Jesús se fundamentaban en abrir la puerta para alcanzar grupos e individuos. Vimos que Jesús no trabajó bajo su propia estrategia, imitando las estrategias de otros. En todo momento, Jesús trabajó buscando y dependiendo de la dirección estratégica de su Padre. Por eso logró no salirse ni desenfocarse del plan de Dios. Vio más allá de las desigualdades existenciales y comunitarias de su gente. Pero aún así, retuvo su compromiso con su plan estratégico. Ministró a los seres humanos de manera integral. Se enfocaba en llegar al alma, cuerpo y espíritu de todo aquel a quien el Padre deseaba alcanzar. Pero lo hizo conforme a Dios. Levantó, formó y envió una comunidad de fe que incluía y no excluía. El plan de Dios se fundamentaba en alcanzar a todos los perdidos. La meta de Dios. Un punto importante a resaltar es que la estrategia de Dios está fundamentada en rescatar al ser humano para que no sea condenado eternamente. Jesús representaba el cumplimiento de la promesa. Nosotros, al igual que Jesús, trabajamos y vivimos bajo el mismo propósito de Dios. Todos tenemos que continuar y trabajar bajo el modelo de Jesús. Recordemos. Los discípulos siguieron el modelo ministerial de Jesús. Nosotros, sus ministros, tenemos que hacer lo mismo. Una revisión del crecimiento de la Iglesia. Muchos han criticado el tema de crecimiento de la Iglesia, dado que dicen que hablar y enfocarse en eso es una actividad muy informal o mundana. Según ellos, las estrategias de crecimiento tienen propagandas llenas de mentiras. Algunos han creado libros y estrategias para crecer, especialmente la Iglesia occidental, porque reconocen que están perdiendo influencia y número de fieles.
Pero aunque haya estrategias y rechazos, algunas iglesias están creciendo. Esto ha provocado que algunas iglesias se pregunten: ¿por qué otras iglesias continúan creciendo? ¿Nos falta algo? ¿Qué? Así concluyen que hay algo que está vivo y vibrante en el resto del reino de Dios. Demostración de poder y autoridad. El fenómeno del tercer mundo y la expansión de la iglesia en general, del Dr. Wagner. Algunas personas han estudiado y escrito sobre este tema. Entre ellas se encuentra el Dr. Wagner Springs, quien es el autor de A Spiritual Power and Church Growth. Él observa cómo las iglesias, del llamado tercer mundo, logran tener crecimiento versus la iglesia occidental confronta reducción de miembros y cierre de congregaciones. Su análisis concluye y presenta algunos puntos o métodos para lograr el crecimiento de la iglesia. 1. Elemento principal. Evidencia convincente de la existencia de Dios. 2. Sermones y enseñanzas que estén llenos de revelación y poder del Espíritu Santo. 3. Liderazgo activo, llevando el Evangelio a las calles. 4. Discipulado de la iglesia local. 5. Establecimiento de iglesias. ¿Cómo romper las barreras que impiden el crecimiento? Por Carl F. George y Warren Byrne. En el libro How to Break Growth Barriers de estos autores, presentan y defienden como conclusión: para aumentar el número de personas en una congregación local es necesario hacer un cambio en el estilo de gobierno de la iglesia. Pero, me gustaría recordar que ese libro fue escrito para el mercado de la iglesia occidental, bajo el trasfondo cultural y existencial de su iglesia. Concluyen e identifican estas necesidades. Énfasis en el desarrollo del liderazgo. Entender que los sistemas y gobiernos funcionan cuando se hacen en oración y dependencia del Espíritu Santo. Concluyen que es la forma más eficaz y balanceada de hacer un trabajo continuo y extenso. Nota, ese fue el estilo de trabajo de Jesús con sus discípulos. Un líder eficaz alcanza mayores objetivos cuando trabaja en equipo. La llave del proceso de Dios es mantenerse enfocado en su visión. Una visión amplia, sin la perspectiva bíblica adecuada, puede llegar a hacer grandes cosas, pero aún así no pasará la prueba de fuego. 2 textos bíblicos para reflexionar. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. 1 Corintios 3, 12-13. Porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Apocalipsis 3:17. Entendiendo el crecimiento de la iglesia. El profeta Donald McGavran. En su libro, Understanding Church Growth, M.C. Gavran investiga y analiza el crecimiento de la iglesia. Pero reconoce la necesidad de un fundamento, entendimiento teológico para lograr crecimiento de la iglesia. Así que M.C. Gavran enfatiza e incluye teología como un principio nativo en sus conclusiones. El autor dice que para crecer en la iglesia, la fidelidad a Dios es la clave. Esto implica que es imperativo no olvidar ni desenfocar el propósito verdadero de Dios. Dios quiere buscar y rescatar a los perdidos para que sean reconciliados con Él. M.C. Gavran en su escrito concluye: crecimiento saludable no es solamente un proceso sociológico ni antropológico. Básicamente, el crecimiento es teológico en su naturaleza, por lo cual exige dependencia y dirección de Dios. La Biblia ya dice lo que Dios quiere que hagamos. Esto es que haya ministerios activos y genuinos, según el patrón de Efesios 4. El crecimiento de la iglesia ocurre por convicción teológica inquebrantable. Los argumentos y conclusiones de M.C. Gavran son muy importantes.
nos deben hacer recordar que, si no se sigue el mandato bíblico genuino para el crecimiento, se produce una copia genérica, un falso Cristo/diagonal mensaje, no relacionado con su propósito. Texto para reflexionar. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Lucas 24, 46-48. M.C. Gabran explica y presenta 3 pasos importantes para alcanzar las metas del crecimiento. 1. Vivir el Evangelio es una misión de todo creyente. Las ovejas paren ovejas, con su testimonio evidente, de manera funcional. Los 5 ministerios trabajan y funcionan unidos, capacitando al pueblo para conocer a Dios y trabajar en la viña. Y él mismo constituyó a unos, apóstoles, a otros, profetas, a otros, evangelistas, a otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4, 11-12. 2. Evaluar las estructuras de la iglesia para mejorar y no para criticar, ni destruir. La mejor predicción del comportamiento actual y futuro es evaluar lo que ha pasado antes. Rendirle cuentas a Dios y buscar su dirección. Continuidad, regresar al monte, en oración. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. 1 Corintios 14:26. 3. Hacer proyecciones espirituales de fe y mirar el crecimiento a través de la visión y la fe en Dios. Recordar y reflexionar. Si se siguen patrones bíblicos, tendremos resultados bíblicos. Iglesias funcionales. Trabajo de todos. No hay iglesias perfectas. No hacen falta los inventos, ni las críticas humanas. El método de crecimiento y el método que usó Jesús. Por lo general, las estrategias para el crecimiento de las iglesias modernas pasan por alto el procedimiento que Jesús siguió. En aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Lucas 6, 12-13. Si hacemos lo que nos parece correcto o necesario, siempre fracasaremos, incluso si entendemos que eso es lo que a Dios le agrada. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. 1 Samuel 15, 22-23. El problema es que utilizamos nuestro criterio, o las tradiciones según nos parece entenderlas como correctas. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Mateo 15, 1-3. Si el mismo Jesús nunca se apartó de buscar y depender de la dirección de Dios, ¿qué Dios espera de nosotros? Método de Jesús: reunir, educar y esparcir. Los llamó para que estuvieran con él. Seleccionó. Les compartió los planes y propósitos del Padre. Impartió visión. Los capacitó para que eventualmente fuesen enviados. Formó /diagonal envió. El método que Jesús usó fue
reunir, capacitar y enviar con instrucciones claras. Tal como hizo en el monte Sinaí. Nota. Ahora, hay algo sumamente importante en todas las palabras que Jesús utilizó para enviarlos. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Mateo 10:1 y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Lucas 9:2 Como iglesia, nos hemos centrado más en las señales y en el tema de la autoridad sobre los espíritus y las enfermedades. Sin embargo, Jesús no nos envió a exhibir la autoridad como evidencia de que Dios nos está respaldando. En otras palabras, no nos envió para presumir, ni para pretender obtener beneficios personales. Se nos envió para anunciar el mensaje del reino, como evidencia de Dios. Las señales de autoridad respaldan solamente el mensaje de las buenas nuevas que Dios presenta y anuncia a todos los seres humanos. Jesús quiere que su comunidad de creyentes traiga personas al reino, a través de testimonio, trabajo, disposición y esfuerzo. El mensaje no es de nosotros, sino de Dios, quien quiere salvar a todos los seres humanos. El peligro de aceptar o implantar nuevas estrategias y metodologías. Sabemos que muchos han intentado imponer nuevas ideas, según les parece. Algunas personas creen que deben seguir las ideas o sugerencias de otros. No obstante, la mayoría de esos cambios descartan las enseñanzas y los fundamentos bíblicos. Debemos ser cuidadosos en examinarlo todo a través del filtro de las Sagradas Escrituras. Características de las nuevas reformas. La mayoría de ellas, las iglesias, se desarrollan fuera de las estructuras tradicionales. Aluden que hay iglesias de todo tipo. Se enfocan solamente en el crecimiento del número de personas. Pero no en añadir a la iglesia más personas que sean salvas a través del sacrificio de Jesús. Algunos piensan que hay que descartar todas las enseñanzas antiguas. Meditar. Sin embargo, no se trata de deshacerse de las enseñanzas, sino de reconocer en arrepentimiento los errores cometidos. Además, aprender a buscar la dirección y la dependencia de Dios. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. 2 Crónicas 7:14. La Iglesia desde su comienzo. A pesar de todas las dificultades y contradicciones que la Iglesia ha enfrentado, esta continúa siendo el medio elegido por Dios. La Iglesia en sí tiene 2 puntos importantes. Continuar presentando el mensaje de Dios. Continuar siendo una antorcha encendida, viviendo como testigos de la evidencia del mensaje de Dios. Pero, algo muy importante, nunca podemos desenfocarnos. Hay muchas iglesias y gobiernos diferentes. Algunas están haciendo grandes cosas. Pero les falta el pacto del Nuevo Testamento. Otras son pequeñas e insignificantes. Pero impactan positivamente a sus comunidades para Jesucristo. Hay muchas dificultades en la iglesia local y en el cuerpo de Cristo en general. Existen casos de abusos y escándalos por caída de grandes hombres y ministerios. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Lucas 17:1. Pero, a pesar de cualquier situación negativa, si hay un fallo, no es con Dios, ni con su palabra. Si fallamos, se trata de lo que hemos hecho, inventado, con la Iglesia a través de aplicaciones erróneas de los principios bíblicos. Crecimiento comienza con el nuevo nacimiento. Sin embargo, no se puede comprender la intención de Dios por solo tener un nuevo nacimiento. Además, es preciso tener una base bíblica sólida que respalde la fe del creyente que ha nacido de nuevo.
Esto quiere decir que es necesario seguir el patrón bíblico. El apóstol Pablo escribió esto: conforme a la gracia uno de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto 2 puse el fundamento, y otro edifica encima 3, pero cada uno mire cómo sobreedifica 4. Porque nadie puede 5 poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. 1 Corintios 3, 10-11. Pablo tenía muy buen conocimiento de las Escrituras, pero aún así, necesitó nacer de nuevo. La experiencia del arrepentimiento y la fe en el sacrificio de Cristo no pueden faltar. Si no vivimos, de manera personal, la gracia uno de Dios, a través de aceptar a Jesús, no podemos entender la intención de Dios. Pablo expresa que ha trabajado como perito arquitecto 2. El arquitecto no es quien crea el plano de construcción, sino quien supervisa a los ingenieros para asegurarse de que se cumplan todas las especificaciones del plano original de la construcción. Por otro lado, la advertencia o recordatorio de Pablo para todo aquel que edifica encima 3 o sobreedifica 4. Porque nadie puede 5 descuidarse en salirse del plano original. Así que, Pablo se fundamenta en la revelación de Jesucristo y en su mensaje. Nosotros sobreedificamos sobre ese fundamento. Pero sin una visión sólida, basada en ese fundamento teológico, no podemos ver el cumplimiento de los propósitos de Dios para la edificación de la Iglesia. Tenemos que reconocer que es necesario aceptar vivir la gracia de Dios, para así poder ver y entender el propósito de Dios. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. 1 bajo Dios. A través de revelación de Dios en las Escrituras, a los siervos de Dios se les dijo que obraran según el patrón, que es el diseño provisto por Dios. Entonces nos preguntamos: si somos conscientes de que Dios es un Dios de ética y orden, ¿cuándo no se obraba como Dios había ordenado? ¿Qué pasaba? Adán tuvo que poner nombre a los animales. Génesis 2:19. Noé construyó un arca. Génesis 6:13. Moisés construyó un tabernáculo. Éxodo 26:1. David instruyó a su hijo Salomón para seguir el plan arquitectónico y operacional sobre la construcción del templo. 1 Crónicas 18:11. Cuando ellos seguían el diseño provisto por Dios, su gloria y propósito se cumplían. Es esencial tener en cuenta que muchas de las estrategias de la Iglesia siguen patrones, pero no siempre se ajustan a los planes y orden de Dios. La Iglesia en el plano de Dios. El origen o semántica de la palabra iglesia se traduce en llamados fuera. Así que esto nos debe hacer entender que dentro del plano arquitectónico de Dios, seleccionar a los llamados fuera no comenzó en el aposento alto, con el evento de Pentecostés. Moisés presentó el mensaje de Dios a su pueblo que estaba esclavizado en Egipto y lo llamó así a Dios, sacándoles fuera. Así que la iglesia, como concepto de Dios, no comenzó en Pentecostés. Esto es presentado por Pablo en Efesios capítulo 1. Dios no se ha adaptado al trabajar con nosotros su iglesia. Es muy claro que la iglesia es parte de la omnisciencia de Dios. Una perspectiva correcta. La mentalidad de la cultura occidental se caracteriza por: los occidentales pensamos y analizamos todo desde un modo muy individualista. Consideramos la salvación de manera individual: soy nacido de nuevo, estoy lleno del Espíritu Santo. La mente occidental considera la creación desde una posición individual. Dios creó al hombre y a la mujer con una vida separada de la comunidad. Mentalidad de las culturas no occidentales: piensan diferente de las occidentales. Nunca consideran la salvación como una experiencia individual. La salvación incluye familias, ciudades y naciones. Importante. El propósito de Dios es producir una comunidad de personas que viven unidas e identificadas entre sí, bajo una relación viva con Él,
como testimonio de Dios para todas las naciones. Recuerde, no se trata de Dios y yo. Es Dios y nosotros. En comunidad. La perspectiva de la cultura hebrea. El pueblo de Israel considera que todo en la vida es teocéntrico. Esto implica que todo es espiritual. Sin embargo, esa conexión con Dios la viven de forma personal y comunitaria. Comprenden que Dios creó a la humanidad para habitar en una sociedad comunitaria y es quien une a los creyentes en un compañerismo. A partir de la existencia de los patriarcas hasta el periodo de Moisés, muchos acontecimientos extraordinarios ocurrieron. El poder de Dios fue demostrado. Su gracia es manifestada. Su plan fue establecido. Pero no fue solamente para algunos individuos, sino para toda la comunidad de Israel. El modelo de Moisés fue el siguiente. 1. El Éxodo es una sombra de la Iglesia en el Antiguo Testamento. 2. Es el proceso en el que los ministros capacitan a la Iglesia en el desierto. 3. Dios dio la ley para que le conocieran a Él, además para que conocieran que catalogaba como pecado. En adición a eso, para que comprendieran su responsabilidad comunitaria ante Dios. 4. La voluntad de Dios es que los principios fueran transmitidos por la familia y por la comunidad de por generaciones. La relación de pacto es de Dios con nosotros, pero no de yo a vosotros. Dios trabaja todo bajo un principio, con una meta. Según vimos a través del modelo con Moisés, todo tiene una meta. Moisés, mensajero de Dios. Tipo de Cristo. Moisés habló con autoridad. Pero, el mensaje tenía asociado en sí una gran tarea, educar al pueblo para que lograran conocer al Dios que los buscaba para relacionarse con ellos. La liberación no fue solo física, sino también espiritual, mental, cultural y religiosa. No se trata solamente de ganar a las personas para Dios, es necesario tener un equipo de ministros que sean funcionales, que los capacite y les sirva como mentores. Esdras, mensajero de Dios. Tipo de Cristo. Dios preparó su corazón. Luego lo envió con el propósito de restaurar y reeducar. Para liberarlos de todo su cautiverio, físico, cultural y religioso. No se ocupó solamente en restaurar las cosas, sino de levantar y fortalecer todas las estructuras del pueblo de Dios. Esdras tenía un gran trabajo y responsabilidad pastoral. Pero, no lo hizo solo. Además, fue un líder visionario. Formó y capacitó recursos para que su trabajo fuera continuado. El trabajo de Esdras preparó el entorno social y político del pueblo para que Dios les presentara su Mesías. El trabajo según Jesús, parte 1. Dios envió al Mesías con el fin de cumplir una misión y un objetivo muy concreto. Vino para proclamar y manifestar su plan. Esto implica que vino para evidenciar la voluntad y propósito del Padre. Eliminar todas las tradiciones, estorbos y añadiduras humanas. Dios es un Dios de diseño, las buenas nuevas de Jesucristo se transmiten a través de la Iglesia. Seres humanos que demuestren con evidencia el amor de su gracia manifestado para salvación. Jesús presentó el mensaje con absoluta autoridad del Padre. En Juan 5:19, Jesús habla sobre sí mismo y sobre su misión. Él dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Jesús señalaba el cumplimiento de la promesa del Padre para salvar al ser humano. Por eso hizo todo conforme al plan original. Además de cumplir el plan, dedicó tiempo para ministrar a los que tenían corazones abiertos y dispuestos para recibir el regalo de Dios. Nosotros como seres humanos pensamos, encuentra la necesidad y llénala. Pero, Jesús levantó y envió líderes. Los discípulos siguieron su modelo. En Hechos 6, cuando los discípulos enfrentaron el lío de las viudas.
Permitieron que fuera atendido y ministrado por líderes. El trabajo según Jesús, parte 2. Se sujetó al plan de Dios. Enseñó de manera simple. Tomó tiempo para Dios. Formó sus líderes. Educó al pueblo, presentando su mensaje. Sanó y libertó con autoridad de Dios. No buscó lo suyo propio. Además, Jesús se enfocó en vivir su vida para evidenciar el amor de Dios. Vivió para alcanzar y salvar al perdido. Presentó el mensaje del amor de Dios con su propia vida como algo práctico y funcional. Enfrentó y derrotó a todo agente que fuera contrario al plan de Dios, viviendo sujeto a una condición humana, Filipenses 2. Preparó y levantó una iglesia, nube de testigos, quienes tienen la tarea de dar continuidad de su trabajo. El trabajo según Jesús, parte 3. Dios envía a su Mesías para cumplir una misión y un propósito muy concreto. El buen pastor. Jesús se presenta como el buen pastor. Pero compromete a sus discípulos. Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron, 7. Mateo 15:34. En Juan capítulo 10, Jesús exhibe la gran diferencia entre los que trabajan para buscar intereses y glorias personales versus los que trabajan para el propósito de Dios. El mandato de misión. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras uno lo que de él decían. Lucas 24:27. La gran pregunta es, ¿verdaderamente entendieron? Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restauras el reino a Israel en este tiempo? Hechos 1:6. Sus discípulos continuaban pensando y viendo todo en términos naturales, tradicionales, culturales y religiosos, pero no espirituales. Muchos no han entendido el plan de trabajo, preestablecido por Dios. Cuando trabajamos de manera equivocada, nos enfrentamos a situaciones difíciles y a errores ministeriales. Para entender el mandato de misión es necesario mantenerse sujeto al plan de Dios. Los discípulos del Maestro cargaban muchas tradiciones religiosas y culturales. La enseñanza de Jesús tenía que luchar contra barreras de pensamiento. Asimismo, la mayoría de las personas que adoptan la fe requieren de enseñanza para que cambien su antigua forma de pensar. Si los discípulos de Jesús, a pesar de ser llevados a través de todas las Escrituras bajo una enseñanza extensiva y correcta, continuaban pensando en tradiciones del pasado, ¿cuánto más nosotros? Por eso el trabajo de los ministros no es solamente ganarse gente para el Señor y mantenerlas sentadas en la iglesia. Necesitamos un equipo ministerial que se eduque para que la iglesia pueda capacitarse adecuadamente. Que se pronuncien sobre lo que las Escrituras indican sobre el plan de salvación de Dios. De manera que haya cumplimiento cuando en Efesios 4 dijo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. El derramamiento de poder. El día de Pentecostés. Si el trabajo y el propósito es de Dios, entonces hay dependencia en todos nosotros para pedir dirección que provenga de Él. Pero nos preguntamos, ¿reconocemos la necesidad? ¿La buscamos? ¿La ponemos en acción? Examinemos nuevamente cuando sus discípulos le preguntaron a Jesús si él debía restaurar el reinado de David. Mientras ellos le preguntaban al Señor, se acercaba un evento importante en su ciudad, la fiesta de Pentecostés. El plan de Dios consideraba ese suceso como un evento relevante para expandir su mensaje. El verso de Hechos dice: Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Hechos 2:5. Pero, nuevamente nos preguntamos, ¿para dónde estaban mirando ellos? ¿Hay diferencia entre mirar y ver? ¿Cuánta gente llega a tu iglesia, a tu comunidad, tu escuela,
tu trabajo? ¿De todas las naciones? Cuando el cielo bajó. Primera crisis, por añadir buenas ideas. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28, 19-20. Dios nos envía para ir y hacer discípulos a todas las naciones Pero esto también incluye el trabajo continuo de la enseñanza 2. No obstante, si no lo hacemos, permitiremos que surjan situaciones difíciles. Los seres humanos arrastramos muchas ideas que en realidad están contaminadas, aunque éstas parezcan ser pensamientos buenos y hasta con aspectos religiosos. Veamos algunos ejemplos de esas ideas. Número 1. Zonas peligrosas de comodidad en las iglesias. Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2, 41, 42. Pero, ¿dónde dejamos el propósito de Dios, con toda esta gente que llegaron a Jerusalén, de todas las naciones bajo el cielo? Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés, y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Lucas 9:33. El proyecto de Dios se encuentra en conflicto con conceptos e ideas religiosas que son consideradas buenas, cuando éstas se ubican por encima del objetivo de Dios o del plan de Dios. Cuidado con añadirle o quitarle al plan de Dios, por mejor o buena que parezca la idea de cambiar el orden. El camino de la viuda. Segunda crisis, los desenfoques, becerros de oro. La muerte de Esteban desencadenó la persecución de la iglesia. En el primer verso del capítulo 8 de Hechos, se relata cómo Saulo consintió y presenció esa muerte. La Biblia narra cómo hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Asimismo, señala que todos fueron desplazados por las tierras de Judea y Samaria, no obstante, incluye una característica significativa, salvo los apóstoles 1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles 1. Hechos 8:1. Los apóstoles permanecieron muy tranquilos en Jerusalén durante la persecución. Pensaban que mientras ellos estuvieran viviendo y practicando sus tradiciones religiosas, todo estaba bien. Por eso se quedaron encerrados bajo su mentalidad y comodidad. Ni siquiera tuvieron identidad con los judíos de ascendencia griega que comenzaban a ser perseguidos. Esto es lo que llamamos desenfoques por creer y confiar en becerros de oro. Pero la desobediencia no es a los hombres, ni a la iglesia, es a Dios. Recordemos que fue Jesús quien les dijo que esperaran recibir poder para luego salir a esparcir el mensaje. No olvides, ni relegues las demandas de Dios, para acomodarte bajo sustitutos creados, que validen tu manera de razonar los mandatos de Dios. El autor del libro de Hechos destaca que Felipe anunció el Evangelio en Samaria. Hechos 8, 4-8. Los apóstoles que estaban en Jerusalén, recibieron y verificaron el resultado de la ministración de Felipe en Samaria. Hechos 8:14. Felipe continuaba esparciendo la semilla fuera de Samaria, ministrando al etíope. Hechos 8, 26-40. Saulo se convierte. Hechos 9. Enseguida Saulo comienza a predicar a Cristo en las sinagogas de Damasco. Hechos 9, 20-22. En Hechos también se resalta que, a pesar de ver buenos resultados en comunidades que estaban fuera de Jerusalén,
Los primeros apóstoles continuaban sin salir a predicar y a esparcir el mensaje, según Jesús les había ordenado. Aun cuando el mismo Pedro era testigo presencial del trabajo de Dios fuera de Jerusalén. Lida y Sarón, ciudades de Samaria, Hechos 9, 32-35. Curación de Eneas. En Jope, resurrección de Tabita, Hechos 9, 36-43. En Cesarea, conversión de Cornelio, Hechos 10. Luego Hechos 11, narra cómo Pedro les presenta su informe a todos los discípulos y apóstoles que eran de la circuncisión, Hechos 11:2. De cómo Dios había esparcido el mensaje fuera de Jerusalén en casa de Cornelio. Número 2. Trabajo desenfocado, gente ociosa versus trabajo en equipo. Las cosas que he mencionado no son para criticar las fallas de la iglesia, sino para proponer soluciones y estar dispuestos en trabajar, perfeccionar, en equipo. Eduque la gente. Capacítelos en la palabra. Prepárelos para que estén listos para trabajar en el ministerio de servir al Señor. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Efesios 4, 12-16. La bendición de Bernabé. Hemos visto situaciones en las que como iglesia hemos fallado. Los comentamos a fin de poder reflexionar y mejorar. De manera que no volvamos a repetir los mismos errores. Sin embargo, a pesar de los detalles que hemos visto, a través de la palabra, notemos que no todos en la iglesia hicieron mal las cosas. Por eso observamos y resaltamos trabajos que sí funcionaron bien. El modelo en Antioquía. Desde que Bernabé llegó a Antioquía, comenzó a enseñar. Leer Hechos 11, 21-23. La Biblia dice que Bernabé identificó necesidades. Reconoció sus limitaciones y buscó la ayuda de otros ministros. Trabajó en equipo junto a Pablo, por el bien de la obra. Nunca dijo mi iglesia. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hechos 11:26. Resultados de su trabajo. El primer beneficio de su trabajo lo recibieron en su carácter personal, espiritual y ministerial. De misioneros, crecieron como apóstoles y maestros. Asimismo, crecieron como ministros reconocidos ante Dios y el Concilio de Jerusalén. Nota, en el capítulo 12 del libro de Hechos se relatan unos puntos intermedios. Primero, se habla de Herodes, quien se llenó de gloria creyéndose ser Dios. Luego se menciona la muerte de Jacobo, el hermano de Santiago. Además, Pedro es encarcelado con sentencia de muerte. La mayoría de los apóstoles, los de la circuncisión, escogieron quedarse en su zona de comodidad, mientras otros salieron por causa de la persecución, después de la muerte de Esteban. Mientras Herodes se llenaba de gloria, otros en la iglesia vivían cómodamente, reposando en glorias pasadas, pero Dios continuaba trabajando y creciendo. Moraleja, no vivamos llenos de ego, ni descansando en glorias del pasado. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3:22. La bendición de Bernabé. El modelo en Antioquía. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba uno. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio,
volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Hechos 12, 23-25. Bernabé, Pablo y toda la iglesia vieron el resultado de su trabajo, la palabra del Señor crecía y se multiplicaba uno. ¡Qué trabajo maravilloso! Crecieron los ministerios y cumplieron su labor. Por otro lado, comenzaron a crecer en equipo para salir como misioneros, añadiendo a Juan Marcos. Una pequeña nota para reflexionar sobre este punto y las estrategias de crecimiento, ¿no sería por esta razón que, mientras algunos enfrentan la pérdida de miembros, otros experimentan crecimientos? Se regresaron a Jerusalén después de cumplir su trabajo en Antioquía. Pero, ¿cómo quedó o dejaron la iglesia en Antioquía? Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Hechos 13:1. En un año de trabajo, establecieron una iglesia completamente funcional con muchos líderes. En el plano de Dios, Antioquía era importante. Aquella comunidad ocupaba el tercer lugar como ciudad más grande en el Imperio Romano. Dios disponía de su antorcha encendida para levantar una iglesia equipada con buenos recursos. Fue tan relevante ese trabajo en Antioquía, que en ese lugar fue donde primeramente fueron llamados cristianos los seguidores de Cristo. Por esta razón, podemos afirmar que la iglesia funciona bajo un plan estratégico diseñado por Dios mismo. Modelo de Dios para llamar a sus ministros. Ministrando estos al Señor uno, y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Hechos 13:2. La gran pregunta. ¿Cómo fueron llamados y confirmados como ministros? Dios los llamó y los comisionó, públicamente. Esto es unido, cónsono, con Efesios 4, y él mismo constituyó a unos, apóstoles, a otros, profetas, a otros, evangelistas, a otros, pastores y maestros, Efesios 4:11. ¿Y cómo reaccionó la iglesia y los líderes ante ese llamado? ¿Celos, iras, contiendas? Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Hechos 13:3. Así de educada y ordenada dejaron la iglesia de Antioquía los apóstoles Bernabé y Pablo. ¡Qué gran diferencia y modelo de trabajo! Continuaron enseñando sobre retos mayores, pero trabajando en equipo. Nota. Hay un punto importante para resaltar de Hechos capítulo 13, verso 2. En el verso 2 dice, ministrando estos al Señor uno. Aquí podemos ver que los ministros no son llamados ministros por servir a la iglesia, sino porque le sirven al Señor, haciendo su voluntad. Esto quiere decir que trabajan y funcionan conforme al propósito de Dios, sirviendo a otros conforme al plano de Dios. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos uno, que hacéis su voluntad. Salmo 103, 21. El modelo de Iconio, Listra, Chipre. Antioquía de Siria y Efeso. Los líderes que enseñan que los ministerios trabajen en equipo, trabajan en equipo. Nosotros somos un modelo funcional y práctico. En Hechos, capítulo 14, se narra cómo Bernabé y Pablo trabajaban y enseñaban en equipo, formando, levantando iglesias y líderes quienes continuaban su trabajo. Observe que la S es mayúscula. Trabajaban como partes funcionales dentro del equipo ministerial de Dios. Ellos no comenzaron con el pie izquierdo, criticando ni demonizando el trabajo de otros. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis?
Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Hechos 19, 1, 2. Cuando llegaron a Efeso, se enteraron que algunos detalles necesitaban ser atendidos. Había una iglesia, sin embargo, no estaba trabajando conforme al fundamento establecido en el plano de Dios. Los que trabajaban no habían entendido primero su salvación. Esto implica que no es asunto de que la gente se ponga a trabajar tan pronto se convierten o llegan. Primero tienen que comprender su salvación a través de la gracia. De manera que entiendan la agenda del Dios que quiere relacionarse con ellos. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Lucas 4:18. El reino de los cielos se ha acercado. Decimos, venga tu reino. Esto quiere decir que no hablamos para que la gente nos vea, ni para que nos crea, ni para que nos respalden, ni para beneficio nuestro. Venga tu reino significa que otras personas pueden ver físicamente a un ser humano ante ellos, testificando del amor de Dios, como Jesús lo hizo. Aunque ese ser humano tiene todo el privilegio de gozar del libre albedrío en su vida, libremente decide vivir para Dios, porque le ama, después de recibir y aceptar por gracia el sacrificio de Cristo. Por esta razón, el reino de Dios se encuentra en constante actividad en este mundo. Para evitar que el ser humano se condene a sí mismo por toda la eternidad. Dios quiere mostrar su evidencia a través de una grande nube de testigos. Personas que pueden demostrar que su promesa es real. Todos los cristianos somos la iglesia que transmite la buena noticia de Dios al mundo de manera visible y práctica. Hoy es el día de salvación. Pero hay un punto importante para todos los creyentes: sin Dios no podemos ser testigos de su mensaje. El mensaje tiene que ser de Dios. Él diseñó su plan de trabajo. No podemos actuar, ni pretender, ni asumir que el mensaje procede de parte de Dios, de lo contrario anunciaremos otro mensaje religioso, lleno de tradiciones humanas. El mensajero no puede enfocarse en pretender impresionar a Dios, ni a los hombres, ni presume trabajar para obtener un Oscar. El mensaje de Dios es para salvar y no para condenar, pero no requiere de adornos, porque ni le falta ni le sobra. Debido al desenfoque, es posible que nosotros, la Iglesia, seamos responsables de que hayan surgido tantos engañadores. ¿Dónde ha quedado? Y conocerán la verdad. Y la verdad os hará libres. Por otro lado, donde hemos descuidado estos puntos, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Lucas 24:47. Iglesia, Dios nos dice esto. Diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Ezequiel 33:11. Dios no le preguntó a Ezequiel si él podía restaurar vida en los huesos secos. Le inquirió si los huesos podían vivir por su palabra. Por lo tanto, solo faltaba que el profeta llevara la palabra de su mensaje y hablara. Tampoco Dios no le pidió que evaluara, ni acomodara el mensaje. Le ordenó que proclamara su palabra ante los huesos secos. Después que el profeta anuncie y proclame esa palabra, ya no tendrá control sobre el mensaje. La orden provino de Dios: profetiza, profetiza. Mi mensaje. Mi palabra. Por eso es que el reino de Dios está cerca. Porque hemos aceptado el reino de Dios sobre nosotros y ahora presentamos la autoridad de esas palabras con poder de Dios.
Según su voluntad, es importante volver al principio y al fundamento de este llamado para toda la Iglesia. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Lucas 4, 18-19. Nosotros entregamos la receta del médico por excelencia. No podemos añadir ni quitar nada de esa receta, ni de las instrucciones que el doctor ha dado para su paciente. De igual modo, para el mensajero es como cuando Jesús llegó a la fiesta funeraria en la casa de Jairo. Jesús detuvo la fiesta y anunció que la niña estaba dormida. Pero todos murmuraron entre sí. A pesar de eso, nada le detuvo para presentarse como la palabra viva de su mensaje. Porque el mensaje del reino es de aquel que dice, sea la luz y fue la luz. Dios tiene un mensaje para sanar y libertar. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Mateo 8, 2-3. Respondiendo Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Marcos 10, 51-52.